Bueno, entonces, la idea es seguir adelante, sí, dejamos por un lado las series por un rato, y hasta el examen. Y vamos a seguir extendiendo todas las cosas que aprendimos en esta materia, ¿sí? El primer módulo. ¿Y para qué? A ver, ¿hacia dónde vamos? Bueno, recordemos, entonces el primer día aprendimos a integrar, ¿no? Entonces teníamos sobre un intervalo, ¿sí? Que sería la recta real. Sobre ese intervalo definíamos una función f de x, ¿no? Y en el intervalo que dijimos, bueno, veamos el área de esta región, ¿sí? Y eso es lo que dijimos, bueno, tiene que ver con la integral, pero la integral con signo, ¿sí? Entonces definimos la integral de una variable, ¿sí? Sobre este intervalo, ¿sí? Sobre ese intervalo para la variable x, entonces. Y después dijimos, bueno, a ver, la podemos extender también, ¿no? Y podemos ahora hablar de una región en vez de un intervalo, y sobre esta región tener alguna función de dos variables ahora, ¿sí? Y bueno, y calcular ahora algo, el volumen de ese sólido, ¿sí? Y la idea es que, bueno, a este intervalo, a cada punto del intervalo le asignábamos el valor de esta función, sea que a cada punto de la región le asignábamos el valor de la función, ¿no? Y calculamos la integral de esa evaluación sobre intervalo, región, y después en 3 dimensiones también lo hicimos para un sólido. Entonces esto, ¿sí? El de una variable, empecemos con ¿sí? Vamos a empezar primero con una variable. Podríamos verlo, fíjense, como de la siguiente manera. Podemos pensar que ese eje X que tenemos acá, en el espacio, es como este eje X que está acá, ¿sí? Entonces es como que estamos agarrando acá un intervalito entre A y B, ¿sí? Y sobre ese intervalo definimos la función que dependía de f de x, ¿no? De la coordenada x en este caso, ¿sí? Y es como que estamos calculando el área de esta pared que está acá, ¿no? O sea, podríamos verlo de esta manera, como que estamos inmersos ahora en el espacio, ¿sí? Ya no estamos acá sobre este eje X, sino que ahora el eje X es de la terna X y Z en el espacio. Entonces, si integramos, es como que estamos sobre este segmentito acá de recta, integrando esta función. Bueno, pero entonces viéndolo así, viendo que estamos en el espacio, acá estamos integrando sobre ese segmentito de recta, podemos pensar, y bueno, pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo, pero ahora en vez de que sea sobre ese segmentito de recta, definir una integral, sea sobre, no sé, esta curva C? Entonces ahora queremos ver si una curva cualquiera en el espacio, sobre una curva cualquiera en el espacio, podemos definir o darle algún sentido a qué quiere decir hacer una integral sobre esta curva rara. Ahora ya no es sobre ese segmentito de recta en el eje X, sino ahora sobre una curva cualquiera en el espacio. Entonces acá la idea, ¿cuál va a ser? Bueno, la idea va a ser lo mismo que hicimos al principio, ¿sí? La forma de trabajar va a ser la misma. Bueno, vamos a esta curva, vamos a ver qué pasa en un punto, ¿sí? En ese punto, ¿sí? A cada punto de esta curva ahora le vamos a asignar una función, pero ahora va a ser una función de 3 variables, estamos en el espacio, ¿no? Acá, esta en realidad es una función de 3 variables, ¿no? Lo que pasa es que el y y el z sería el 0, 0, porque estamos sobre el eje X, ¿no? Entonces es como la misma idea. Entonces ahora a cada punto de la curva le asignamos un valor, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, ¿se acuerdan cómo hacíamos esto? Acá agarrábamos un pedacito de este intervalo, ¿no? Que eran las bases de los rectángulos acá, ¿sí? Las bases y con la altura del valor de la función, ¿sí? Bueno, acá va a ser lo mismo. Acá ya perdemos un poquito la interpretación geométrica,
vamos a ver cuál es alguna aplicación que tenga interpretación geométrica de esto, pero la idea va a ser la misma. La idea va a ser la misma, de tomar pedacitos de la curva, ¿sí? Y ver cómo plantear esa integral, ¿sí? Al ser una curva en el espacio, si una curva tiene un solo grado de libertad, o sea que va a ser una sola variable, o sea que lo vamos a poder relacionar con una integral de una variable. Bueno, todo eso es lo que vamos a hacer en las clases que siguen. Pero quiero comentarles para que tengan una idea de hacia dónde vamos, ¿sí? Lo bueno de ahora estar trabajando en el espacio, que ahora podemos extender un poquito la aplicación de la integral, ¿sí? Y ahora no solo podemos hablar no solo podemos hablar de que a cada punto le vamos a asignar una función, sino que ahora también podríamos pensar que en cada punto hay un vector, o sea, una función vectorial, también vamos a hablar qué quiere decir eso. Entonces vamos a ver, acuérdense, cuando hablamos de una función, lo que estamos viendo es, bueno, a lo largo de toda esa curva, ¿cuál es el efecto neto? ¿Sí? Con la integral lo que estamos viendo es cuál es el efecto neto de esa función sobre toda la curva, ¿sí? A lo largo de toda la curva. Bueno, esa función podría ser una densidad lineal de masa, una densidad de carga eléctrica, podría ser un montón de cosas, pero ahora que estamos en el espacio podremos también ver cuál es el efecto de todos estos vectores, ¿sí? Que vamos a hablar de un campo vectorial, la clase que viene justamente. A cada punto le asigno un vector, entonces en la próxima clase vamos a hablar un poquito de eso. Pero ese efecto también, que algo de esto ya supongo que habrán visto en física, ¿no? El vector que está acá podría ser alguna fuerza que se aplica sobre una partícula que se está moviendo, ¿sí? Entonces eso hace un trabajo. Bueno, de todas esas cosas vamos a charlar un poquito, ¿sí? Entonces, para poder ir hacia todo eso y definir esta integral, ¿sí? Esta integral de una función, y qué quiere decir y cómo la definimos, bueno, primero, antes de empezar, lo que vamos a tener que aprender es cómo trabajar con curvas en el espacio, ¿sí? Cómo acomodarlas para poder trabajar matemáticamente con estas curvas en el espacio. Si esta es una curva rara, vamos a trabajar con las curvas un poco más sencillas. ¿Sí? Que es algo que ya vieron un poquito en MATEA, que era la parametrización de curvas, ¿sí? O sea, describir a esta curva en el espacio con un solo parámetro. Y también, eso lo vamos a hacer la clase de hoy, y la clase que viene vamos a ver qué pasa con estos campos vectoriales, qué son y cómo trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, hacia ahí es hacia donde vamos, ¿sí? Para que no piense que lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con nada, no, pues porque vamos en este camino, ¿sí? A definir una integral en curvas ahora en el espacio, no solo en este segmentito de recta, sino que ahora en cualquier curva del espacio. ¿Estamos entonces, sí? Bueno, entonces, vayamos a la parametrización de curvas. Entonces, una curva, acuérdense, la curva, empecemos en el plano, primero empecemos en el plano, despacito. Ahora vamos a pasar al espacio. La curva en el plano, sí, era una cosa así, ¿no? Era una ecuación que nos define, nos relaciona a x con y. Entonces, darle puntos a esta ecuación hay un lugar geométrico en el plano que nos forma la curva, ¿sí? Esta era la forma explícita, si quieren, la forma implícita de la curva, ¿sí? La descripción implícita de la curva, pero lo podíamos parametrizar. ¿Y qué quería decir eso? Bueno, poner las dos coordenadas de nuestra curva, x e y, en función de un solo parámetro que llamamos t en este caso, ¿sí? Entonces el parámetro t está definido en un cierto intervalo, ¿sí? Entonces agarramos para t igual a, venimos acá, evaluamos, eso nos da una coordenada, la primera coordenada. Venimos con t igual a b, lo reemplazamos acá, en la expresión que tengamos para x y para y nos da otra coordenada, ¿sí? Y así con todos los puntos entre a y b, y eso nos define todo una curva en el plano, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a ser una cosa de este tipo, ¿sí? Tenemos una curva que va desde el punto A al punto B. El punto A es cuando el parámetro vale A minúscula, ¿sí? Es el punto inicial. El punto B es cuando el parámetro vale P minúscula, el punto final, ¿sí? Y en el medio todos los puntos nos definen todo
esta curva en negro, ¿sí? Para cualquier punto entonces del medio, o sea, para cualquier valor del parámetro t sub 0, entonces evaluamos la función x mayúscula, evaluada en t sub 0, nos da la coordenada x. Evaluamos la función y en t sub 0 y nos da el valor de la coordenada x. Entonces nos marca un punto en el plano que forma parte de nuestra curva. Y así para todos los valores nos queda formada esta curva. Y el parámetro, ¿sí? El parámetro está definido en un intervalo, ¿sí? Si lo vemos creciente, ¿sí? Si lo vemos en el orden creciente, vamos desde el valor más chiquito al valor más grande, eso nos define un sentido de recorrido. Entonces el sentido nos lo va a dar el parámetro creciente, ¿sí? Eso es por convención, naturalmente uno piensa, bueno, cuando crece el parámetro voy avanzando en la curva. Entonces eso nos va a definir un sentido. Entonces la parametrización entonces nos permite describir toda esta curva en el plano, ¿sí? Toda esta curva en el plano es una curva que tiene dos coordenadas, ¿sí? Pero como es una curva, tiene un solo grado de libertad, entonces la puedo definir con un solo parámetro, ¿sí? Y ese parámetro, aparte, nos induce una circulación, un sentido, nos induce un sentido de circulación sobre esa curva. Y bueno, va a tener un punto final y un punto inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, tenemos esta curva parametrizada de esta manera. La coordenada x es a por el coseno de t, y la coordenada y es a por el seno de t, donde a es una constante, con el parámetro t entre 0 y 2pi. Entonces, lo primero que nos queremos preguntar es, bueno, ¿cuál es la curva? ¿Sí? ¿Cuál es la curva en el plano x? Entonces, para saber cuál es la curva, ¿sí? Esto es algo que ya les tiene que resultar conocido, ¿no? La idea es llegar a la ecuación que nos relaciona a x y a y, ¿sí? Para poder dibujarla, para poder saber de quién nos está hablando, a ver si es una curva que conocemos o no. En realidad es darle valores a t e ir graficándolo, ¿no? Pero por ahí podemos deshacernos valor t y ya hallar cuál es la ecuación directamente, algo conocido. Entonces, ¿cómo podemos hacer? La idea es deshacerse de parámetro t. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer que x al cuadrado más el cuadrado. ¿Sí? El truquito que vimos ahí en ecuaciones diferenciales también. O sea, la idea es deshacerse del parámetro t. Como tenemos coseno y seno, hacemos x cuadrado más y cuadrado, que esto es a cuadrado coseno cuadrado más a cuadrado seno cuadrado. Y esto acá usamos la identidad, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, o sea que esto es igual a cuadrado. O sea que la ecuación, fíjense que es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Ah, esa es conocida, esa era la circunferencia de radio A centrada en el origen, justamente. ¿Sí? O sea que esta es la curva, ¿sí? Esta es la curva. ¿Sí? Pero fíjense que al pasar del parámetro a la curva, ahora perdimos toda la información del sentido, ¿sí? O cuál es el punto inicial, cuál es el punto final. Eso hay que fijárselo con el parámetro t. Entonces esta es la curva, pero el parámetro t es como que tiene un poco más de información, ¿sí? La parametrización nos da un poco más de información. Nos dice dónde empezamos y hacia qué lado vamos, ¿sí? Cómo recorremos la curva. ¿Sí? Entonces la parametrización tiene más información todavía. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, fijémonos, entonces evaluemos cuando t vale 0, ¿sí? Cuando t vale 0, acá nos queda el coseno de 0 que es 1, o sea que nos queda que x vale a, y el seno de 0 vale 0, o sea que y vale 0. O sea que cuando t vale 0 estamos en este punto, ¿sí? X igual a, y igual a 0. Es este punto que está. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, evaluemos en un punto intermedio, por ejemplo. En t igual a pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4, ¿sí? Vale raíz 2 sobre 2, el seno de pi sobre 4 vale raíz 2 sobre 2, hasta que estamos en este punto que está acá. ¿Sí? O sea, es evaluar en la parametrización, ¿sí? Es evaluar acá, el valor de t y hallar las coordenadas x e y para ubicarlo. Si hacemos t pi sobre 2, ¿sí? En pi sobre 2 el coseno vale 0, el seno vale 1, o sea que estamos en y igual a ahora y x igual 0, o sea que es este punto que está acá. ¿Sí? Podemos seguir haciendo para t igual a pi, ¿sí? Ahora en pi el coseno es negativo, o sea que estamos en menos a, y el i vale 0, el seno de pi es 0, así que estamos en este punto que está acá. ¿Sí? Y así podemos seguir haciendo hasta el 2pi, ¿no? El 2pi estamos de vuelta en el punto de 0. O sea que esto aparte nos está mostrando cómo estamos recorriendo la curva. ¿Sí? A medida que t aumenta,
¿sí? A medida que t aumenta, estamos recorriéndolo en este sentido, en sentido antihorario. ¿Sí? Esta circunferencia estamos recorriendo en sentido antihorario. ¿Sí? Estamos entonces, esta es la parametrización de una circunferencia. Es muy útil, la vamos a usar un montón, así que hay que conocerla como parametrizar la circunferencia. ¿Sí? Veamos este ahora. Esta otra parametrización. Ahora es x igual a a por el seno de t, y es igual a a coseno de t. Fíjense, lo que cambió es el orden, ¿no? Ahora, acá el y era a por seno, ahora el x es a por seno, y el y es a coseno. ¿Sí? Cambiamos el orden de x e y. Entonces vamos a ver qué nos da esto. ¿Sí? Primero tratemos de hallar quién es la curva. A ver, x cuadrado más c cuadrado. Si hacemos eso, nos queda lo mismo. A cuadrado seno cuadrado ahora, más a cuadrado coseno cuadrado. Pero bueno, esta es la misma idea que antes. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que esto es igual a cuadrado. Ah, o sea que la curva es la misma. Es la circunferencia de radio A. Bien, o sea que, fíjense, para la misma curva, ¿sí? Que es la circunferencia de radio A, acá tenemos dos parametrizaciones distintas, ¿sí? Porque son distintas. Vamos a ver esta cómo cambia, qué es lo que cambia, ¿sí? O sea, analíticamente es distinta, porque acá x era el coseno, acá x es el seno. O sea que vamos a ver qué es lo que cambia en esta nueva parametrización. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, volvemos a ver, fíjense, en t igual a 0, ¿qué nos va a quedar? Ahora x es 0 y y es igual a a, ¿sí? Por el coseno de 0 es 1. O sea que en t igual a 0 estamos acá arriba ahora, ¿sí? Antes empezamos en este punto, ahora estamos empezando en este otro punto. Bien, o sea que ya empezamos en otro punto, el punto inicial. Podemos ver para t igual a pi sobre 4, para t igual a pi sobre 4 ahora queda este punto que está acá. ¿Sí? Para t igual a pi sobre 2, ¿sí? Fíjense, estamos viendo los mismos números que vimos antes, ¿no? Para t igual a pi sobre 2, estamos acá, sin pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 vale 1, o sea que x es igual a, y el coseno de pi sobre 2 es 0, o sea que y es igual a 0, estamos en este punto. ¿Sí? Podemos fijar para t igual a pi, vamos a estar en este, o sea que ahora en este caso, fíjense, empezamos en otro punto, entonces acá arriba, y aparte, la estamos recorriendo en sentido horario. ¿Sí? La estamos recorriendo en sentido horario. O sea que es la misma curva, pero la parametrización nos definió en qué sentido la recorremos, ¿sí? Y dónde empezamos y dónde vamos a terminar también. ¿Sí? Así que, interesante. ¿Sí? La misma curva la podemos parametrizar de distintas formas. ¿Cómo la vamos a parametrizar? Bueno, eso va a depender de la aplicación. Veamos otro ejemplo, a ver. Esta es a coseno de t y es igual a seno de t. Pero ahora el t va, en vez de entre 0 a 2pi, de 0 a pi. ¿Sí? De 0 a pi. Entonces, de vuelta. ¿Cuál es la curva? Bueno, la curva sería toda la circunferencia. ¿Sí? Sería toda la circunferencia. Pero como el t va de 0 a pi, ¿sí? Va a ser solamente una parte. ¿Sí? Para t igual a 0 estamos acá, para t igual a pi estamos en este punto. ¿Sí? Si evalúan puntos intermedios van a ver que este está recorrido en sentido antihorario. O sea, es la misma que antes, ¿sí? Es la misma que teníamos en la página anterior, es esta, ¿sí? Porque es la misma parametrización, lo único que hicimos fue acotar el intervalo, ¿sí? En vez de tomarla toda la vuelta, ¿sí? Tomamos un pedacito nada más, ¿sí? La mitad de la circunferencia, y vamos recorriéndola en este sentido. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahora tenemos esto? A ver. A coseno de 2t, a seno de 2t. Ahora t entre 0 y pi. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Igual que antes. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a quedar? A cuadrado coseno al cuadrado de 2t, al cuadrado seno cuadrado de 2t. Pero bueno, el coseno cuadrado de 2t más el seno cuadrado de 2t sigue siendo 1, o sea que esto está cuadrado. O sea que, de vuelta, es la misma, ¿sí? Es la misma circunferencia que teníamos antes. ¿Pero qué cambia ahora? Bueno, a ver, probemos, a ver qué pasa en t igual a 0. Bueno, en t igual a 0 estamos en este punto, ¿sí? Pero ahora cuando evaluemos t igual a pi sobre 4, ¿sí? En pi sobre 4, ahora cuando evaluemos acá pi sobre 4 va a quedar el coseno de pi sobre 2, ¿sí? El x. El coseno de pi sobre 2 es 0, y el seno va a ser el seno de 2 por pi sobre 4, o sea, el seno de pi sobre 2 que es 1, o sea que iba a ser igual a. O sea que antes que lo teníamos en este punto, el de pi sobre 4, ahora está acá.
¿sí? Para t igual a pi sobre 4, ojo entonces que el parámetro no es directamente el ángulo acá, ¿sí? Para t igual a pi sobre 4 estamos en este punto que está acá arriba. Y para t igual a pi sobre 2 vamos a estar en este punto, ¿sí? Y para t igual a pi vamos a volver al t igual a 0, ¿sí? Entonces estamos recorriendo ahora en sentido antihorario también, pero lo estamos como recorriendo más rápido, ¿no? Para que, si suponemos que el t es el tiempo, si quieren, ¿sí? Si el parámetro es el tiempo, para pi sobre 4 ahora, antes estábamos en este punto, ahora estamos más avanzados, ¿sí? Ahora estamos recorriendo al doble de velocidad. Entonces el parámetro t también, ¿sí? O la parametrización también nos indica cuán rápido recorremos también, ¿sí? Entonces lo importante es que para la misma curva, ¿sí? Podemos parametrizar de distintas maneras. Entonces eso nos va a dar libertad y dependiendo de qué se trate el ejercicio de la aplicación, es como si nos va a convenir una u otra, ¿sí? Bueno, así que ya está, con el plano estamos genial, buenísimo, ya lo estamos entendiendo. Vayamos al espacio ahora. El espacio, entonces ahora vamos a tener tres coordenadas, x y z, y las coordenadas entonces van a ser funciones de un solo parámetro t que va a estar definido entre a y b. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer al revés, ¿sí? Ahora vamos a definir la curva y vamos a ver cómo parametrizarla, ¿sí? Porque en realidad ese va a ser nuestro problema, ¿sí? Que vamos a tener de acá hasta fin de año. Es definir la curva y nosotros tenemos que proponer la parametrización. En los ejemplos que vimos recién nos daban la parametrización y había que hallar la curva. Pero en general va a ser al revés. Sí, en general va a ser al revés. Entonces, la curva es esta. ¿Qué quiere decir esto? Que es la intersección de estas dos superficies. Entonces estamos en el espacio ahora. Estas son superficies del espacio, ¿sí? A ver, ¿qué es la primera? ¿Quién se anima? ¿Quién está despierto y quiere...? Una circunferencia de radio 1. Esto no es una circunferencia de radio 1. Es un cilindro. Estamos en el espacio, ¿sí? Estamos en el espacio, entonces acuérdense que son superficies. Es un cilindro circular de radio 1, exactamente. De eje Z, ¿sí? Es este cilindro que está acá, ¿sí? Y este otro, la segunda, ¿qué es? Un plano. Un plano, ¿sí? Es un plano y más z igual a 1, entonces si quieren verlo en el plano IZ, ¿sí? En el plano IZ sería esta recta, ¿no? Que corta en 1 y en 1. Y se copia en X, ¿sí? No tiene X, se copia en X, es este plano que está acá. Que en algún momento se corta con el cilindro entonces, ¿sí? Esto ya estuvimos haciendo cuando vimos integrales triples, bastante de todo esto. Fíjense que lo seguimos usando y lo vamos a seguir usando todo el segundo módulo, así que el que todavía está flojo con graficar cosas en el espacio, hay que seguir entrenando, ¿sí? Hay que seguir entrenando. Tenemos entonces que este cilindro corta con el plano, va a cortar en esta elipse, ¿sí? Así inclinada. Entonces la idea ahora es cómo parametrizar esto, ¿sí? Cómo parametrizar, o sea, describir esta curva con un parámetro. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, es un poquito lo que ya estuvimos practicando, son las mismas ideas. Es otra cosa, pero siempre la misma idea. Es tratar de, bueno, a ver, vamos a proyectarlo en algún plano. Vamos a proyectarlo en algún plano. ¿Para qué? Ah, bueno, porque fíjense que acá lo proyectamos en el plano XY. ¿Y qué vemos? Ah, y vemos que hay una cierta simetría circular, justamente, ¿sí? Entonces, en el plano XY tenemos esta simetría circular. Ah, entonces, acabamos de ver cómo parametrizar una circunferencia. Capaz que podemos aprovechar eso, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Digamos, bueno, las coordenadas X e Y que están sobre esta circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia, entonces, ¿de dónde salió? No, perdón, no lo dije, porque por ahí para alguno todavía que se haya perdido. Salió de esta superficie, ¿no? La proyección en el plano XY es quedarse, ¿sí? Con la intersección de estas dos, que no aparezca z. Bueno, ya está, es la ecuación esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? De ahí salió esta circunferencia. Si no está tan claro, hay que hacer la intersección. ¿Sí? Si no sé, si fuera un cono con el plano, con el cilindro, bueno, habría que hacer la intersección en este caso. O el cono con una esfera, no sé, una cosa así.
lo que hacíamos en integrales triples, ¿sí? Bien, entonces, en el plano XY podríamos definir a las coordenadas X y de esta manera: coseno de t, seno de t, ¿sí? Porque esto es el A es igual a 1, no es de radio 1 esta circunferencia. O sea, la que vimos recién, con t igual a 0,2pi para que demos toda la vuelta, ¿sí? Pero después nos falta el z. Bueno, ¿y el z quién es? Bueno, entonces recorremos todo esto, ¿sí? Entonces empezamos como acá. Estamos como, este sería el x, estamos recorriendo en este sentido, ¿sí? Pero ahora tenemos que definir el z. Bueno, el z ¿quién nos lo da? Es la altura, es cuánto nos separamos del plano XY, ¿no? O sea, sería esta altura. Bueno, ¿y quién nos la da esa? ¿Quién nos da la altura? ¿Quién se anima a decir quién es la altura? Segunda función. Sí, Vamos hasta el plano, exactamente. No es cualquier función, es el plano, ¿sí? Es el plano. O sea que el z sale del plano. Sería 1 menos i, ¿sí? El z sería 1 menos i. Sale de acá. Z es la altura. Entonces depende en este caso del i. O sea que en este caso la parametrización sería 1 menos el seno de t, ¿sí? Porque el i es el seno de t. De ahí saldría la altura. Entonces toda esta curva está descrita por esta parametrización, ¿sí? Con el x y el y formamos esta circunferencia, ¿sí? Pero después la curva está en el espacio, ahora estamos en cualquier lado, ¿sí? Estamos sobre el plano en este caso, ¿sí? Entonces el plano nos forma la parametrización de z, 1 menos el seno de t, ¿sí? Y fíjense, ¿sí?, que esta forma de parametrizar con x coseno de t y seno de t nos inducía en esta circunferencia este sentido antihorario, ¿sí? Recuerden, empezábamos acá y nos hacía recorrerla en sentido antihorario, ¿sí? O sea que en el espacio empezaríamos acá y a la curva la recorreríamos en este sentido, ¿sí? En este sentido. En este caso, el z, ¿no? Pues en este sentido. Si la miramos de arriba, es el sentido antihorario. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto va a ser una de las complicaciones ahora en los primeros ejercicios, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una curva, ¿cómo la parametrizamos? Bueno, hay que ver, dependiendo cómo sea la curva, qué conviene hacer, ¿sí? En los casos que haya simetrías circulares, y en general va a convenir esto, ¿sí? ¿Y qué pasa si... pero no, ¿sabes qué? En sentido antihorario no me gusta. En sentido antihorario no me gusta, a mí me gusta en sentido horario. ¿La podemos también hacer? ¿Cómo sería si quiero recorrerla en sentido horario? ¿Quién propone algo? X lo hacemos que sea seno de t y y Claro. sea seno de t. Por ejemplo, x seno de t y coseno de t, y ahora el z, ¿cuánto valdría? ¿El Uno z menos queda igual? coseno. El z quedaría 1 menos coseno de t, exactamente, porque es 1 menos i, ¿sí? Entonces quedaría 1 menos el coseno de t ahora en este caso, ¿sí? El t iría de 0 a pi, y ahora empezaría desde ahí arriba y daría toda la vuelta así, pero en sentido horario, ¿sí? Es la misma curva, pero otra parametrización. ¿Cuál de las dos elegimos? Bueno, eso va a depender del ejercicio. Quizás cualquiera de las dos sirva, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso. ¿Cuál vamos a elegir si tenemos libertad? Y la que sea más fácil, la que no, ¿sí? Porque en realidad podemos elegir un montón de parametrizaciones. Vamos a elegir la que nos simplifique las cuentas. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que este parámetro, ¿sí? Este parámetro, t, para cada valor del parámetro, nos devuelve las coordenadas, ¿no? Volvamos acá, para cada valor del parámetro t, nos devuelve las coordenadas, x y z, ¿sí? 3 valores. Bueno, eso lo podemos describir, ¿sí? Como un vector, ¿sí? Justamente un punto en el espacio lo podríamos representar como un vector.
Entonces es lo que se llama la representación vectorial de estas curvas. Entonces la curva la podemos escribir con una función r de t, ¿sí? Donde para cada valor de t nos devuelve un vector. ¿Sí? Acuérdense que el vector lo podíamos escribir de esta manera o con los versores i, j y k de esta otra manera. ¿Sí? O sea que tenemos esta curva en el espacio, ¿sí? Y ahora esa curva la podemos describir con estos vectores, que sea como el vector posición que vieron en física, ¿no es cierto?, de una partícula. Entonces, el vector tiene el inicio en el origen, ¿sí? Y el punto final sería el que está sobre la curva. Entonces sería un r en t1, tenemos el r para otro valor de t en t2, ¿sí? Ahí r en t, quedó mal ahí. ¿Sí? Tenemos la posición sobre la curva para distintos valores del parámetro, ¿sí? Entonces vamos barriendo todo el parámetro y nos va formando la curva del espacio. Es otra forma de escribirlo vectorial, ¿sí? Y este r de t es lo que se llama una función vectorial, ¿sí? Porque para cada valor de t, ¿sí? Para cada valor de t, o sea que es un valor de los reales, nos devuelve un vector, ¿sí? Un valor en R3, en el espacio, ¿sí? Esa es lo que se llama una función vectorial. ¿Sí? Va de R a RT. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Otra curva interesante es la que se llama una hélice circular, ¿sí? Donde, fíjense, con X e Y tenemos esa simetría circular, A coseno, A seno. Y Z es B por T, o sea que a medida que T crece, ¿sí? A medida que T crece, el Z va creciendo. O sea que con X e Y nos estamos moviendo en un círculo, ¿sí? Nos estamos moviendo, perdón, en una circunferencia. Estamos moviendo en circunferencia. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que T aumenta, ¿sí? Nos estamos subiendo. Entonces nos movemos en circunferencia, pero cada vez más arriba. Entonces fíjense, si lo piensan, es como que estamos haciendo justamente una hélice, ¿sí? Esta forma. Estamos moviéndose en una circunferencia, pero cada vez vamos elevando la coordenada Z. Entonces nos queda esta espira que está acá, ¿sí? Esta hélice. La espira es una sola vez. Entonces fíjense que entonces empezamos en este punto. En este caso, que es coseno y seno, es en sentido antihorario, o sea que es este sentido. Y cuando el t vale 2pi, que dimos una vuelta en la circunferencia, cuando desde 0 a 2pi, con 2pi dimos una vuelta en esa circunferencia, es cuando esto vale, entonces en z vale 2pi por b, ¿no? Porque sale de acá. Cuando t vale 2pi, dimos una vuelta, ¿sí? Y esto es el paso de la hélice, ¿sí? En este caso es 2pi por b. El b es un parámetro, una constante. Entonces, de la hélice, dar una vuelta es lo que se llama una espira, ¿sí? Es una espira, y este 2pi por b es el paso de la hélice. Entonces, esta sería la representación vectorial de esta hélice circular. Bueno, si de estas dos cosas es lo mismo, ¿sí? Lo pongo así para que vean que son las dos formas de escribirlo, ¿sí? Son equivalentes. Lo que pasa es que depende de lo que hagamos después va a convenir una u otra dependiendo de la aplicación. Nada, pero lo pueden escribir como quieran. Y de hecho en algunos otros libros por ahí lo ven escrito de otra manera también, ¿sí? En vez de estos corchetes raros, por ahí usan corchetes o paréntesis. Bueno, eso ya depende de la anotación de cada libro, ¿sí? El i también, acá lo puse así en negrita, pero el i también en general se escribe así con una tilde, no sé, j y k, también lo pueden haber escrito de esta manera, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver, depende de qué libro agarren, tienen que ver primero qué notación usar, ¿sí? Y acá lo mismo, el R para acá, para las filminas, los vectores, ya que hablamos de notación, los vectores, fíjense que R, que es una función vectorial, sí, devuelve un vector justamente, el resultado es un vector, lo estamos poniendo en negrita, ¿sí? Pero bueno, dependiendo qué libro usen, también pueden ver un vector, en física también seguramente que usan esto, R con una flechita,
¿sí? En general, cuando usamos flechita, cuando estamos usando el pizarrón, no sé, si estuviera usando el pizarrón, usaría flechita porque escribir una negrita en el pizarrón es más difícil. Acá, como ya lo tengo escrito, es fácil, ¿no? Pero para diferenciar un escalar de un vector, justamente. Puede ser así o así, bueno, distintas formas de escribirlo. ¿Qué más? Bueno, uno importante, ¿sí? Uno importante como parametrizar segmentos de recta. ¿Sí? Segmentos de recta, va a aparecer un montón, entonces está bueno saber parametrizar segmentos de recta. Vamos a ver uno, ¿sí? Después piensen en los ejercicios, hay más formas de poder parametrizar segmentos de recta, sobre todo en el plano, es más fácil, pero vamos a ver uno que funciona siempre, es una forma estándar que siempre funciona, si quieres. Aunque no siempre es la más cómoda para trabajar después, ¿sí? Por eso no se acostumbren demasiado. Es como, bueno, esta siempre funciona, está bien, pero a veces que se puede hacer algo más inteligente, no sé, ¿sí? Que es la siguiente. Entonces tenemos que parametrizar este segmento de recta, o sea, una recta que está entre dos puntos, XA y XB. Ojo que cuando decimos XA es X un vector, ¿sí? Tiene una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Pero en general, ya lo habrán visto en física seguramente, se habla de X como la posición. Esto no quiere decir solo la coordenada X, sino el vector X, ¿sí? Que tiene una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, la idea es parametrizar, ¿sí? Hallar el X de t. Para el valor de t tener una posición. ¿Sí? O sea, vamos a tener la posición o la parametrización, ya podemos hablar de la parametrización R de t. ¿Sí? O sea, que hallar el R de t lo podemos escribir de esta manera. ¿Y cómo lo podemos pensar? Bueno, lo podemos pensar de esta manera, fíjense. Entonces hay que describir este vector que está acá, ¿no? El R de t está en naranja. Bueno, ese vector lo podemos definir así, fíjense, puede ser este vector más este otro cachito, ¿no? En vez de ir por la hipotenusa, bueno, vamos por los catetos. Podríamos definir esto. Bueno, entonces, este de acá abajo, ¿quién es? Bueno, este de acá abajo es XA, justamente. ¿Sí? Es este punto, XA. O sea, es este vector, XA. ¿Y este otro quién es? Bueno, fíjense, ese vector, ¿cuál es la dirección? Bueno, la dirección es partir desde el XA yendo hacia el punto XB. ¿Sí? O sea que podríamos plantear la dirección como XB menos XA, ¿sí? El punto final menos el punto inicial, eso nos da un vector que apunta desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Nos da todo este vector. XB menos XA es este vector que está acá. ¿Sí? Es todo este vector. XB menos XA es ese vector que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan de eso de ingreso de mate A? Bueno, no sé el ingreso de mate A. Punto final menos punto inicial es todo este vector. Es todo este vector. ¿Sí? Pero nosotros no queremos todo el vector. Nosotros queremos solamente este pedacito. Entonces queremos una fracción. Bueno, a esa fracción llamémosla t. ¿Sí? A esa llamémosla, o sea, t va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, cuando t esté en 0, no agarramos nada, estamos acá. Entonces nos queda XA, nada más. ¿Sí? Cuando t valga 0, nos queda XA, estamos en el punto inicial. ¿Sí? O sea que el t va desde 0. Y cuando t valga 1, ahí estamos tomando todo XA más XB menos XA. ¿Sí? O sea que nos queda XB, obviamente, este punto final. O sea que t vale 1 en ese momento. ¿Sí? Entonces, en 0 estamos al principio, en 1 estamos al final. Para todos los valores intermedios estamos o recorremos todos los puntos del medio. ¿Sí? Entre 0 y 1 recorremos todo ese segmento de recta.
¿Sí? Entonces, ¿se entendió esta parametrización de dónde salió? Y esto sirve para cualquier segmento recta, ¿sí? Lo único que necesitamos es el punto final y el punto inicial. Y con eso formamos esto, ¿sí? Entonces, la idea es que el t, el parámetro t, siempre va entre 0 y 1, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir 0 y 1? O no agarro nada, me quedo en el punto inicial, o voy hasta el punto final, ¿sí? Todo ese segmento. ¿Sí? Todo este segmento de que es xb menos xa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos este segmento de recta que va desde el punto 1, 2, 3 al punto 4, 5, 1, ¿sí? Queremos parametrizarlo. Entonces, hallar el RT que va desde este punto hasta este punto. Entonces, fíjense que aparte, ¿sí? Ya le estamos dando el sentido, ¿sí? Queremos ir desde el 1, 2, 3, un punto inicial, al 4, 5, 1, el punto final. ¿Sí? Entonces eso ya nos da el sentido. En este caso, fuimos de el A al B, en este sentido. Ese es el sentido de la parametrización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, es el punto inicial, entonces, el 1, 2, 3, más T por el B menos el A. ¿Sí? Entonces va a ser 4 menos 1, 5 menos 2 la coordenada en Y, y 1 menos 3 la coordenada en Z. Entonces la parametrización, ahora podemos juntar estos dos vectores, ¿sí? La suma de vectores es componente a componente. Para T entre 0 y 1 es la parametrización, entonces esto nos va a quedar 1 más 4 menos 1 que es 3 por T, no se olviden del T que está acá afuera, 3T, 2 más 3T en la coordenada Y, y la coordenada Z es 3 más, menos 2T, ¿sí? Porque 1 menos 3 es menos 2T. Entonces esta es la parametrización de nuestro segmento de recta. ¿Estamos entonces con esta parametrización? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, que por ahí hay veces que se puede hacer cosas un poco más inteligentes, ¿sí? De ahí los van a ver, sobre todo cuando estamos en el plano. Cuando estamos en el plano, por ahí pueden hacer algo más fácil, ¿sí? Pero si no, esta siempre funciona. Pasa que al quedar estas cosas de 2 más 3t, 3 menos 2t, pueden complejizar el cálculo de la integral que después, más adelante, ¿sí? Eso cuando ya estemos más adelante. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esto entonces? ¿Sí? Ya sabemos parametrizar bastante. Eso es lo que van a practicar hoy. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos calcular la derivada. ¿Sí? Podemos calcular la derivada a esta función vectorial, el R' de t, que fíjese que es entonces, es hacer el X' de t, el Y' de t, y es derivar componente a componente. Entonces, si podemos derivar, ¿no? Porque todas estas funciones tendrían que ser derivables para poder hacer eso. Entonces, si existe el R' de t en el punto t sub 0 y es distinto de 0, bueno, ese R' de t, esto es un vector, ¿sí? Esto es un vector. Es un vector. Bueno, ese vector va a definir la dirección de la recta tangente de la curva en ese punto. Entonces, supónganse que tenemos esta curva. Esto ya lo habrán hablado en MATEA, ¿sí? Si no, no se preocupen, lo vamos a demostrar más adelante. Podríamos demostrarlo ahora. Bueno, más adelante lo demostramos. Ahora créanme. Pero igual lo tuvieron que haber visto en MATEA, ¿sí? Tenemos una curva, ¿sí? En un punto P sub 0, entonces tenemos la parametrización. ¿Sí? Tenemos la parametrización, el vector R evaluado en T sub 0. Entonces la idea es que si calculamos el R' de t y lo evaluamos en ese punto, el R' de t sub 0 nos va a dar este vector, ¿sí? Que tiene la dirección de la recta tangente a la curva en ese punto P sub 0. ¿Sí? Bueno, si lo piensan tiene sentido porque estamos calculando la derivada con respecto a coordenada X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, o sea que apunta en esa dirección, ¿sí? La dirección en la que se está moviendo. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo esto, podemos definir lo que se llama una curva suave, ¿sí? Que son las que vamos a utilizar en general, o suave a trozos, donde la curva va a ser suave si
el R' de t es continuo, ¿sí? Entonces, si derivamos estas funciones, nos dan que son continuas y distintas de cero. Entonces, si el R' de t es continuo y distinto de cero, vamos a decir que la curva es suave. Vamos a decir que la curva es suave. Y esas curvas suaves van a tener, o en cada punto vamos a poder definir lo que se llama el vector tangente, que no es otra cosa que el vector que es tangente y que tiene norma 1, ¿sí? El módulo es 1. O sea que el vector tangente sería el R' de t sub 0 dividido el módulo de R' de t sub 0. De esta manera obtenemos el vector con norma unitaria. ¿Sí? Entonces este va a aparecer en algún lado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer lo que se llama la composición de esta función vectorial con otra función escalar. ¿Sí? ¿Cómo que a ver, volvamos para atrás? ¿Cómo que significado tiene esa derivada? ¿Sí? Esta derivada, es lo que estamos diciendo, es que la derivada de este vector nos da un vector que es tangente a la curva. Eso es importantísimo. ¿Sí? Entonces, el R' de t, ¿sí? el R de t es el que nos da la posición en todo valor del parámetro t. El R' de t, justamente, fíjate lo que está diciendo es cómo va cambiando, ¿no? El R. Entonces, si lo vemos en un cachito, en un diferencial, ¿sí? Lo que estamos diciendo es este cambio, ¿no? Es el cambio del R. Entonces estamos diciendo, bueno, a ver, cambia este cachito. Bueno, justamente es este vectorcito que está acá. ¿Sí? Ese sería como el R' de t. Cambia en esa dirección. Bueno, cuando veamos, ¿sí? Esto creo que lo hicieron en Matea, no sé, lo debieron haber visto en Matea, pero cuando hagamos en el límite, ¿no? Vemos los diferenciales, nos da justamente ese vector tangente. ¿Sí? Es hacia dónde está cambiando. Bueno, el R de t de este punto cambia un cachito ahí. Bueno, entonces cambia en esa dirección. ¿Sí? En el diferencial, en el límite, nos queda el vector tangente, justamente. Entonces, el R' de t, ¿sí? El R' de t, importantísimo entonces, apunta en la dirección tangente a la curva, ¿sí? Y en la dirección, ahora después vamos a ver, en la dirección del movimiento, ¿sí? Bueno, entonces, con el parámetro t nos estamos moviendo en este sentido en la curva, ¿sí? El R' de t va a apuntar hacia ese sentido, ¿sí? Con ese sentido. Estos detalles los vamos a ir charlando y viendo porque los vamos a utilizar todo el tiempo, ¿sí? Así que no se preocupen si ahora no les quedó muy claro, lo vamos a seguir viendo todo esto. Bien, entonces, lo que les decía es que ahora podemos hacer una composición de una función vectorial con función escalar. ¿Para qué? Bueno, ahora veamos qué quiere decir esto. En realidad es para hacer un cambio variable, cambiar de un parámetro al otro, ¿sí? Entonces tenemos una curva, va de punto A al punto B, con este sentido. Entonces tenemos una parametrización que para algún valor del parámetro nos devuelve un punto en el espacio, ¿sí? Nos devuelve este vector, posición. Entonces la parametrización es para cada valor del parámetro entre A y B, nos devuelve ese punto. Lo que vamos a hacer ahora es plantear una función escalar, ¿sí? Entonces una función escalar es para un valor escalar nos devuelve otro valor escalar, ¿sí? Esta función h de tau. Entonces, ¿cuál es la idea? Que acá esta curva la parametrizamos en este parámetro t que se mueve de A hasta B, ¿sí? Para cada valor de t nos devuelve este punto en el espacio. ¿La idea es cuál es? La idea es decir, no quiero usar ese parámetro t, quiero usar este parámetro tau, ¿sí? Y conozco esta relación que hay entre t y tau. Y el parámetro tau se mueve desde alfa hasta beta. Entonces ahora quiero que este punto obtenerlo directamente a partir de tau. Bueno, y para eso entonces nos va a definir esta nueva parametrización, ¿sí? O sea que para cada valor de tau vamos a tener directamente ese punto. Esa es la que vamos a llamar R estrella de tau. Entonces tenemos la parametrización R de t, que es en función de los parámetros t, y la parametrización R estrellita de tau, que depende del parámetro tau. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Bueno, a partir de esta composición, ¿sí? Entonces, el R estrella de tau no es otra cosa que R de H de tau, o lo que es lo mismo la composición de R con H.
¿sí? Es la composición de estas dos funciones, justamente. Lo que pasa es una composición de una función vectorial con una función escalar. Entonces, la derivada, ¿cuál va a ser? Bueno, usamos como esta composición de funciones la regla de la cadena, ¿sí? Si queremos calcular la derivada de R estrella con respecto a tau, ¿sí? Esto va a ser la derivada de R con respecto a t, ¿sí? La parametrización que tenía original, por la derivada de la h con respecto a tau, ¿sí? Que es la regla de la cadena, justamente. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a usar ahora en un ratito. Entonces es la composición de una función vectorial con una función escalar. ¿Para qué necesitamos esto? Porque hay veces que por ahí hacemos una parametrización, porque es la que nos sale naturalmente cuando vemos la curva, pero no es la que nos sirve para el problema o la aplicación específica, donde yo quiero que el parámetro represente algo, algo físico, alguna variable de nuestro problema, ¿sí? Entonces, la parametrización que propusimos no es exactamente la que necesitamos, ¿sí? Entonces va a haber que hacer como algún cambio ahí, un cambio de variable. Bueno, eso es un cambio de variable, ¿sí? Y aparte, en particular, lo explicamos porque lo vamos a necesitar para definir la integral de límite. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, recordemos esto que vimos, que cuando teníamos una curva, ¿sí? Lo vimos en el plano, una de las aplicaciones de la integral de una variable, era calcular la longitud de arco, ¿no? Teníamos una curva en el plano y queríamos ver cuánto mide. Queríamos ver la distancia que hay desde un punto hasta otro a lo largo de la curva. Y para eso nos fijamos que podíamos calcular la longitud de arco, ¿sí? Entonces teníamos una curva igual a f de x en el plano. Entonces la curva la podemos parametrizar, ¿sí? La podemos parametrizar de esta forma, un x de t igual y de t. Esto es lo que acabamos de ver. En el primer módulo vimos que la longitud de arco la podíamos calcular de esta manera, ¿sí? La integral de alfa hasta beta, la raíz de 1 más f' de x al cuadrado diferencial de x. Alfa y beta eran los límites de x, ¿sí? Eran los límites de x. Teníamos, a ver, tengo el grafiquito, no hice el grafiquito. La idea era que teníamos, de alfa a beta, ¿sí? Teníamos nuestra curva igual f de x, ¿sí? Y lo que estábamos calculando era la distancia esta, ¿sí? Esta longitud del arco de curva. Entonces lo que estamos diciendo ahora es, bueno, ¿cómo nos queda esa longitud de arco si usamos la parametrización? ¿Sí? Entonces ahora este punto es para t igual a a y este punto es para cuando t sea igual a b. Bueno, entonces lo que estamos haciendo acá es como un cambio de variable, justamente. En vez de escribir todo en función de el x, ¿sí? Bueno, queremos escribir todo en función del parámetro t. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hagamos eso del cambio de variable entonces. Digamos que x es igual a x de t. Perdón. Digamos que x es igual a x de t, ¿sí? Que sería esta función que está acá, ¿no? Ahí está la función del cambio de variable. Entonces, el diferencial de x, ¿quién va a ser? Es la derivada de x con respecto a t por el diferencial de t, ¿sí? Que sería x' de t, diferencial de t. Y si estamos haciendo un cambio de variable en la integral, los nuevos valores, ¿sí? Sabemos que el alfa es x en a, y el beta, si vemos este grafiquito que estaba acá, fíjense que alfa, que es la coordenada x, cuando el valor del parámetro vale a, ¿sí? Es esto que está acá, ¿no? Es justamente cuando t vale a, ¿sí? Esto es la coordenada x, ¿sí? Cuando t vale a, o sea que es x en a. Y el beta es la coordenada x cuando el parámetro t vale b, ¿sí? O sea que es x en b, ¿sí? ¿Se entiende dónde salió esto entonces? X en a y x en b es alfa y beta. O sea que alfa es x en a, beta es x en b. Entonces, toda esta integral la podemos reemplazar por esta otra integral. Ahora la integral va a ser en t, ¿sí? La integral va a ser en t, nuestro nuevo parámetro. Entonces ahora los límites son a y b, ¿sí? Son los límites de t.
que va de A hasta B, queda la raíz de 1 más f', y ahora en vez de x, ¿sí?, hay que poner x de t, y en vez del diferencial de x, ¿sí?, es x' de t por el diferencial de t. Ahí hicimos todos los cambios de variable. Y esto podemos reescribirlo así, ¿sí? Podemos meter adentro el x' de t, ahora vamos a ver para qué. Entonces metemos adentro el x' de t dentro de la raíz, ¿sí? Nos queda acá entonces x' de t al cuadrado más, y acá f' de x de t por x' de t. Bueno, esto que está acá, ¿sí?, es f' de x de t por la derivada de lo que está dentro del argumento de f, ¿no? O sea que esto tiene toda la pinta de la regla de la cadena. Entonces, bueno, si llamamos i de t a f de x de t, que justamente, fíjense que es esto, ¿sí? I de t, ¿sí?, i de t, la coordenada i, no es otra cosa que f de x, porque justamente de ahí vino la parametrización, ¿sí? Esta i no es cualquier cosa. La coordenada i es f de x. Bueno, y como x es x de t, es f de x de t. ¿Sí? En realidad el i de t no es cualquier cosa, porque estamos parametrizando esta curva, ¿sí? No se pierdan acá. Entonces, la curva era i igual a f de x. Entonces, i, ¿sí?, que es la función i de t, es f de x. Bueno, pero la coordenada x es como este x de t. Sí, es lo mismo que hicimos recién. ¿Se acuerdan que i era el seno de t cuando hicimos la intersección del cilindro con el plano? Y el z era 1 menos i, ¿sí? Pero bueno, el i era el seno, entonces nos quedó 1 menos el seno de t. Bueno, es la misma idea. Piense que el x es el seno de t. Entonces, ¿el i qué es? Bueno, va a ser la función evaluada en cuando x valga el seno de t. Y es la misma idea esa. O sea que i es igual a f de x de t, ¿sí? Pero entonces, si ahora calculamos i', ¿sí?, la derivada de i con respecto a t, esto es una composición de funciones, usamos la regla de la cadena. Es la derivada de f con respecto a x, ¿sí?, por la derivada de x con respecto a t. Y eso es justamente esto que está acá, ¿sí? Eso que está ahí es esto. Es la derivada de f con respecto a x, ¿sí?, f' de x de t, por la derivada de x con respecto a t. Y entonces eso es justamente i' de t. Entonces, la longitud de arco de A hasta B la podemos calcular de esta manera, ¿sí?, con el parámetro t, o sea, usando la parametrización esta que teníamos acá, y es algo que depende de t, e i es algo que depende de t, la podemos calcular de esta manera. O sea, la forma de calcular la longitud de arco de forma paramétrica, ¿sí? ¿Estamos, sí? Entonces, bien. Bueno, la misma idea, ¿sí? Entonces, la misma idea podemos usarla cuando la curva está en el espacio. Entonces, si la curva está en el espacio, ¿sí?, fíjense que era la coordenada x, la coordenada y, ahora le agregamos la coordenada z. Entonces va a ser el z' de t al cuadrado, que se le agrega. Esto se plantea de la misma manera que recién, ¿sí? Se puede hacer todo eso. Bueno, pero esto que está acá, fíjense quién es. Es x' de t al cuadrado, más i' al cuadrado, más z' al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Eso no es otra cosa que el módulo del vector r' de t. ¿Sí? El r' de t, acuérdense que era el x', y', z'. Bueno, si elevamos las coordenadas al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, esa era la norma o el módulo del vector. O sea que la longitud de arco la calculamos de esta manera. Es la integral entre a y b, los límites del parámetro, del módulo de r' de t. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, tenemos esta curva. Ya nos la dan parametrizada, por suerte, ¿sí? R de t es raíz de 2 coseno hiperbólico de t, t y t. Una curva rara en el espacio, donde el t va desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Entonces esta es una curva que ya nos la dan con esta parametrización. ¿Y la idea cuál es? La idea es hallar entonces la longitud de este arco de esta curva. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de arco? Bueno, para calcularlo entonces necesitamos hallar r' de t, ¿sí? R' de t entonces, ¿cómo es? Es derivar componente a componente. Entonces es la raíz 2, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de t,
la derivada de t es 1, la derivada de t es 1. Entonces derivamos con respecto a t cada uno de los componentes, ¿sí? Ahora hallamos el módulo. El módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno, o sea que va a ser 2 seno hiperbólico al cuadrado de t más 1 más 1, ¿sí? O sea 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que acá podemos sacar el 2 de factor común, no, acá queda más 2, ¿no? O sea que podemos sacar el 2 de factor común, que sale como raíz de 2, y queda el seno al cuadrado de t más 1, ¿sí? Y lo bueno es que el seno al cuadrado de t más 1 es el coseno al cuadrado hiperbólico de t, para estos valores es el coseno hiperbólico de t. ¿Sí? Entonces, la longitud de arco, ¿qué es? Es la integral de 0 hasta de A hasta B, ¿sí? De los parámetros, o sea que desde 0 hasta el logaritmo natural de 2, los límites del parámetro, del módulo de R' de t, que acabamos de ver que es raíz de 2 coseno hiperbólico de t. ¿Sí? Bueno, esta es fácil porque la primitiva del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, que hay que volverlo entre 0 y el logaritmo natural de 2, o sea que queda esto, la raíz de 2 del seno hiperbólico del logaritmo natural de 2. El seno hiperbólico de 0 vale 0, por eso no lo restamos. Y acá podemos ponerlo un poquito más lindo, recordando que el seno hiperbólico es e a la t menos e a la menos t sobre 2. La definición del seno hiperbólico. ¿Por qué? Porque bueno, cuando lo vemos en el logaritmo natural queda e a la logaritmo natural de 2, que eso es 2. Y acá queda e a la menos logaritmo natural de 2, que es 1/2. Así que cuando hagan esa cuenta va a quedar 3/4. ¿Sí? Queda esto. Algo importante, sí, es que es una longitud de arco, es una distancia, entonces este número tiene que ser positivo, ¿sí? ¿Y por qué es positivo? Bueno, fíjense, ¿qué estamos integrando acá? El módulo de un vector, ¿sí? El módulo de un vector es siempre positivo. Estamos integrando una función positiva, el resultado tiene que ser positivo, no queda otra, ¿sí? Entonces, esto, los mismos errores de siempre, ¿no? Verifiquen que cuando calculan longitud de arco, queda una función positiva, ¿sí? Que queda un número positivo. Vuelvo a la filmina anterior. Acá, ¿esto se entendió entonces? ¿Sí? Las cuentas, aunque sea. Ahora volvemos a la filmina anterior. A ver qué quería preguntar Elías. Podés preguntar podés prender el micrófono y preguntar. ¿Sí? No hay ningún problema. No es más rápido. Ahí está más fácil preguntar. Dale. Por acá. Cuando pasás de L a B igual integral entre A y B de raíz de 1 más f' de xt, el 1 que pasa a x' de t, ¿por qué? No, esto que está, fíjate, este que está acá afuera, sí, lo metemos adentro de la raíz. Ah, lo metiste dentro de la raíz. Claro, entonces es como que queda así, ¿no? Entonces queda x' de t por 1 más f' todo el cuadrado, ¿no? Y ahora distribuimos, ¿sí? Entonces, que distribuimos por el 1, queda queda x' al cuadrado, ¿no? Me metí el cuadrado acá. Claro. Cuando lo metemos adentro de la raíz, entra como al cuadrado, ¿sí? Sí. Y ahora cuando lo distribuimos, que el primero es por culpa del 1 y el otro quedó acá adentro, ¿sí? Claro. Por eso. Entonces, por eso. Perfecto. Bien. Entonces, ya sabemos calcular la longitud de arco de curva, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en el módulo 1 como una aplicación de la integral para curvas en el plano, ¿sí? Cómo hacerlo, pero ahora ya lo podemos calcular cuando tenemos la curva parametrizada. Y al verlo como curva parametrizada también nos permitió extenderlo al espacio. Entonces ahora cualquier curva que tengamos en el espacio, que antes no sabíamos cómo hacerlo, ahora podemos calcular la longitud del arco de curva, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿se entendió esto? Porque ahora pasamos a algo un poquito más complicado, ¿sí? Entonces, si acá entendieron hasta ahora, pasemos ahora a la función longitud de arco. Es decir, bueno, ya sabemos calcular la longitud de esta curva, por ejemplo, de A hasta B, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a necesitar dentro de un par de clases es, bueno, esa es la longitud total. Pero a mí me interesa saber si voy hasta un punto t, ¿sí? Hasta un punto p sub t, o sea, hasta un valor del parámetro entre A y B, cualquier valor del parámetro, ¿qué distancia recorría hasta ese momento? Entonces, recién vimos la longitud de arco desde A hasta B. Todo el intervalo del parámetro. ¿Sí? Pero ahora lo que quiero es, decime la distancia que corrí en cualquier momento, ¿sí? Para cualquier valor del parámetro.
Es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la función longitud de arco? Entonces, la vamos a definir de esta forma, S de t, donde, bueno, es como si el parámetro, en vez de ir de A hasta B, va hasta un valor t cualquiera. ¿Sí? Entonces, en vez de ir de A hasta B, ¿sí? De A hasta B, ahora va hasta un valor t, ¿sí? O t sub 0, o como quieran llamarlo, ¿sí? Lo vamos a llamar t porque es el valor del parámetro. Entonces, si ahora acá usamos t, bueno, a la variable de integración le tenemos que cambiar el nombre para no confundirnos. Pueden dejarlo como t, sí, pero seguro que se van a equivocar. Entonces, no lo dejen como t, ¿sí? Es como hacíamos en el módulo 1 la función integral, ¿sí? Que también le cambiamos el nombre. Bueno, esto es la misma idea, y de hecho es una función integral, ¿sí? Ahora el valor, la variable de la función está en el límite de la integral, ¿sí? Entonces, para cada valor de t, esto nos devuelve un número. ¿Qué es el número? Es la distancia recorrida desde el inicio hasta el punto, ¿sí? Que corresponde con ese valor del parámetro t. Esa distancia, ¿sí? Entonces no es mucho más complicado. Es lo mismo que hicimos recién, lo que pasa que ahora lo queremos hacer que valga para cualquier valor del parámetro entre A y B, ¿sí? Entonces nos queda una función, obviamente. Si nos sirve para cualquier valor del parámetro, eso es una función. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió qué es la función longitud de arco? Nos da la distancia recorrida desde el inicio hasta el punto, ¿sí? Que corresponde al valor del parámetro S. ¿Sí? Veamos qué pinta tiene esta función. Entonces es una función. Bien. Cuando el parámetro t estamos en A, obviamente, ¿sí? Cuando el parámetro t todavía estamos en el punto inicial, no recorrimos nada. Entonces la distancia recorrida es nula, ¿sí? ¿Y eso de dónde sale? Bueno, de acá la integral. Cuando reemplazamos a t por A, es la integral de A hasta A, ¿sí? Eso habíamos dicho que era 0, justamente, ¿sí? Es un intervalo de área nula. Así que la función siempre empieza en 0, ¿sí? La función longitud de arco siempre empieza en 0, ¿por qué? Porque no recorrimos distancia, obviamente. Entonces tiene que empezar en 0. Fíjense que es como que no acumulamos áreas, lo mismo que la función integral, ¿sí? Entonces la función empieza en 0. ¿Qué más? Bueno, cuando estamos en B, ¿sí? Cuando el parámetro vale B, es la distancia total, ¿sí? La distancia total. Es la distancia desde el punto A hasta el punto B, obviamente. ¿Y qué más sabemos? Bueno, si calculamos la derivada, S' de t, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? Bueno, estamos derivando, a ver si alguien me puede decir. Estamos derivando esto con respecto a t. Entonces, ¿por qué es igual a esto? ¿Quién me explica? ¿Por qué es igual al módulo de R' de t? No es la derivada de una integral, ¿sí? No hablen de la derivada de una integral, ¿sí? Estamos derivando una función integral, ¿sí? Tenemos funciones. Y el teorema fundamental del cálculo, exactamente. Estamos usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Y esto va a ser siempre así? ¿Esto es siempre verdad? ¿Que la derivada de esto es igual al módulo de R' de t? ¿Cómo t está solo? La definición es esta, la función longitud de arco, ¿sí? T siempre va a estar solo, porque es la definición de la función longitud de arco. No, acá no va a haber un t al cuadrado. Es la integral de A hasta el valor de t, del parámetro. ¿Quién? ¿S tiene que ser continua? Con S continua no alcanza, che, pues estamos derivándola. Claro, lo que tiene que ser continuo, para usar el teorema del fundamental del cálculo, es lo que está acá adentro, esta función tiene que ser continua, ¿sí? Entonces, R' es la que tiene que ser continua, ¿sí? Pero si R' es continua, eso quería decir que la curva era suave. Entonces vamos a necesitar que la curva sea suave, ¿sí? Entonces, con la curva es suave, esta derivada de la función longitud de arco es el módulo de R' de t. Bueno, pero como es el módulo de R' de t y la curva es suave, o sea que el R' de t nunca valía 0, esto es siempre estrictamente mayor que 0, ¿sí? Porque la curva es suave. Entonces, S' de t es siempre mayor que 0. Entonces, si la derivada de S es siempre estrictamente mayor de 0, ¿cómo es la función longitud de arco, S de t?
¿cómo es? Si la derivada siempre es estrictamente mayor que 0. Siempre creciente. Es estrictamente creciente. No solo creciente, sino que es estrictamente creciente. ¿Sí? O sea que no podía haber un pedacito donde fuera constante. No, está siempre creciendo. ¿Sí? Entre dos puntos cualesquiera, siempre crece. ¿Sí? O sea que tiene esta pinta. Es estrictamente creciente. ¿Sí? ¿Qué quería decir que sea estrictamente creciente? Que para cada punto de y hay un solo valor de x, ¿sí? Porque si fuera solamente creciente podría pasar una cosa así. Esto es una curva creciente. El tema que acá para distintos valores de x hay un mismo valor de y. ¿Sí? Eso era lo que se llama una función inyectiva. Ahora lo vamos a usar. ¿Sí? O 1 a 1. ¿Qué otra más? Entonces, como es estrictamente creciente, la imagen de S, los valores que toma la función S, son todos los posibles, desde 0 hasta el máximo, que es la longitud total. ¿Sí? Toma todos los valores de y. ¿Sí? Toma todos los valores de y. ¿Sí? O sea que no pega un salto. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que la función es inyectiva, 1 a 1, es surjectiva, o sea que toma todos los valores de la imagen, si no hay un pedazo que quedó sin tomar. ¿Cuándo podría pasar eso? Cuando la función tiene una discontinuidad, ¿sí? Si por ejemplo fuera así, esta es una función 1 a 1, ¿sí? Si la función fuera así, bueno, para todos los valores entre A y B existe un valor de y, pero fíjense que hay toda una parte acá donde no toma valores, ¿sí? No toma valores de la imagen. Bueno, como esta era estrictamente creciente y continua, entonces tomaba todos los valores. Eso quería decir subyectiva. Cuando es inyectiva y subyectiva, entonces era lo que se llamaba biyectiva, ¿sí? ¿Y eso qué implicaba? Que existía una inversa, ¿sí? Si la función es biyectiva, existe una función inversa, que ahora, para cada valor de la distancia recorrida S, ¿sí? Para cada valor de acá, nos devuelve el valor del parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite eso? Si yo, ¿sí? ¿Qué nos permite decir eso? Quiero saber, ¿en qué punto estoy cuando recorrí 10 metros? ¿Sí? Entonces, eso es equivalente a decir, ¿cuál es el valor del parámetro t? ¿Sí? Cuando la distancia recorrida es 10 metros. Bueno, esta función inversa es lo que nos va a permitir decir eso. Bueno, cuando ese vale 10 metros, ¿cuánto vale el parámetro t? ¿Sí? ¿Cuánto vale el parámetro t? ¿Sí? Eso es lo que nos permite decir que existe esta inversa. ¿Sí? Porque es lo que vamos a donde estamos yendo justamente. Entonces, Profe, antes sí. de que sigas, ¿podrías repetir eso último, lo de inyectiva, subyectiva y biyectiva? Inyectiva era una función 1 a 1. ¿Sí? Inyectiva era una función 1 a 1. Sí. O sea que para cada valor de t existe un solo valor de i. ¿Sí? O para cada valor de i existe un solo valor de t. ¿Sí? Eso es porque es estrictamente creciente. ¿Sí? Subyectiva era que tomaba todos los valores de la imagen. ¿Sí? Todos los valores de la imagen. O sea, los límites de la imagen ya los tenemos acá. Era de 0 hasta el valor máximo. Pero como es estrictamente creciente, toma todos los valores, ¿sí? No tiene esas discontinuidades. Si es inyectiva y subyectiva, quiere decir que es biyectiva. Que sea biyectiva, entonces implica que existe una función inversa. O sea que para cada valor de i, ¿sí? Hay una función que nos devuelve el valor de t. ¿Sí? O sea, para cada valor de esto que está acá, lo que está en i, ¿esto quién es? Esta es la distancia recorrida, es este s que está acá. ¿Sí? O sea que acá en i tenemos S, la distancia recorrida. Entonces, ¿qué nos permite esta inversa? ¿Sí? Que si queremos saber cuál es el valor del parámetro que corresponde a el punto, ¿sí? Cuando recorrí, no sé, 1 metro, 10 metros, una distancia dada. Entonces, la distancia recorrida es justamente S. ¿Sí? Entonces, ahora lo que necesitamos es saber cuál es el valor del parámetro. Bueno, a través de esta función inversa, justamente. ¿Sí? Si recorriste 10 metros, eso quiere decir que el parámetro valía, no sé, 3, 4, lo que fuera, ¿sí?
para esta parametrización, justamente R. Bien, ¿qué más podemos decir de esto entonces? Para esta función inversa, entonces ahora esta función va a ir desde todos los valores de distancia posible, 0 al valor máximo de la longitud total del arco, a los valores del parámetro A y B. ¿Sí? Fíjense que la derivada de esta función con respecto a S, t' de S, por función inversa, como hay una función inversa, es 1 sobre la derivada de la función inversa, ¿no? T es la derivada de la inversa de S, esto lo vieron en Mate A, ¿no? La derivada de t es 1 sobre la derivada de s, evaluada en t igual a t sub t de s, ¿sí? Pero tienes ese' de t, es el módulo de r' de t, lo que vimos recién, ¿sí? 1 sobre el módulo de r' de t. De vuelta, 1 sobre el módulo de r' de t, es como es una función suave, esto va a ser distinto de 0, o sea que esto siempre es positivo y continuo, ¿sí? La derivada es siempre estrictamente positiva, o sea que también es creciente, ¿sí? También es creciente. Lo cual tiene sentido, ¿sí? Entonces el parámetro también es creciente. Entonces, fíjense, la parametrización original que teníamos, R de t, ¿sí? La podemos reescribir de esta manera. En vez de t, usamos esta función inversa, ¿sí? O sea, usamos en vez de t, el t de s, ¿sí? El t de s. O sea que es una composición de funciones. La función R con la función. Es una composición de la función vectorial con una función escalar, lo que vimos recién. Entonces, ahora en vez de describir a la parametrización con el parámetro t, la idea es describirlo con el parámetro s, ¿sí? Este lo vamos a llamar la R estrella de s, ¿sí? Es la misma, nos describe la misma curva, pero ahora con el parámetro s, ¿sí? Donde s va a ir de 0 a la longitud total, ¿sí? Entonces, teníamos antes una curva, ¿sí? descripta con el parámetro t, ¿sí? Esta es la que ya nos dan, y ahora lo que hacemos es cambiar la parametrización, ¿sí? Entonces, este cambio de variable que vimos hace un ratito es cambiar la parametrización, donde ahora el parámetro es este parámetro s, es la función longitud de arco, ¿sí? Esto es lo que se llama la parametrización natural. Entonces, ¿qué nos dice la parametrización natural? Que, entonces, déjenme volver, vamos a hacerlo acá, un grafiquito nuevo. Entonces, tenemos nuestra curva que va de A hasta B, ¿sí? Entonces, en este punto teníamos el parámetro t, ¿sí? Que nos devolvía este punto, ¿sí? Esa era la parametrización R de t. Entonces, en nuestra aplicación, nosotros le dábamos valores a t y nos decía dónde estábamos ubicados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, t era el tiempo, ¿no? Entonces, uno quiere decir, bueno, ¿en qué punto estoy después de 1 hora? Bueno, estás en este punto. Después de 2 horas, estás en este punto. Después de 2 horas y media, estás en este otro punto. Entonces, en ese caso, el parámetro t nos decía el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la parametrización tiene un sentido, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Ahora yo digo, no, pero no quiero parametrizarlo de esa manera. Yo ahora lo que quiero es darte en dónde voy a estar después de haber recorrido 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, ahora esa parametrización ya no me sirve, ¿no? Porque digo, yo te quiero dar los 10 kilómetros y vos me tenés que decir dónde estoy, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde entra la parametrización natural, ¿sí? Entonces, calculamos la función longitud de arco, que es la que nos dice para cada valor de t, dónde voy a estar, ¿sí? Perdón, qué distancia recorrimos. Entonces, ahora sí, usamos el parámetro s, que nos dice la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, ahora, con el R estrella de s, yo te puedo decir dónde vas a estar. Vos me decís, ¿dónde voy a estar cuando haya recorrido 10 kilómetros? Ah, vas a estar en este punto. Cuando haya recorrido 20 kilómetros vas a estar en este otro punto, ¿sí? Por debajo está ese cálculo indirecto de en qué tiempo corresponde, ¿sí? Para qué valor de t, justamente. Acá lo estamos haciendo para no tener que hacer todo ese paso todo el tiempo. Ya lo dejamos directamente
esta función, ¿sí?, que depende directamente del parámetro S, la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, t es un parámetro cualquiera, podría ser el tiempo, S es la distancia recorrida. ¿Sí? Y eso es lo que se llama la parametrización natural. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplito de cómo hacer esto, ¿sí?, numéricamente. Déjenme comentarles una cosa, la parametrización natural, ¿sí?, cuál es una de las características importantísimas, es que la derivada de esta parametrización, el R' de estrella, de S, ¿sí?, fíjense quién es. Es la derivada de R estrella con respecto a S, que es la derivada de R con respecto a T por la derivada de T con respecto a S, ¿sí? Pero la derivada de R con respecto a T es R' de T, ¿sí? Esa es el R' de T. Y la derivada de T con respecto a S, ¿sí?, es este que está acá. Es 1 dividido el módulo de R' de T. ¿Sí? Esto es la derivada de T con respecto a S. Es esto, ¿no? La derivada de T con respecto a S. Ah, bueno, pero R' de T dividido el módulo de R' de T, ¿eso quién era? El vector tangente. ¿Sí? Entonces es el que tiene, el vector tangente es el que tiene módulo 1. ¿Sí? Entonces, el R', ¿sí?, que es como va variando justamente esa parametrización, es un vector de módulo unitario. Esto es un extra, esto lo vamos a usar. Bueno, ¿para qué rompemos con la parametrización natural? ¿Sí? Esta cosa complicadísima que está acá, ¿sí?, o difícil de seguir, no es tan complicado, pero es difícil de seguir. Ahora les pido que lo vayan y lo relean seguramente. Es lo que vamos a necesitar para poder definir la integral de línea, justamente. Entonces, todo esto es porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo usamos? ¿Sí? ¿Cómo lo usamos? Tenemos una curva, la misma de antes, vamos a usar, ¿sí? RT, raíz de 2 coseno hiperbólico de T con T entre 0 y logaritmo natural de 2. ¿La idea cuál es? Bueno, esta curva que tenemos parametrizada con esta parametrización que a alguien se le ocurrió y nos la dio, no hay problema. Ahora lo que queremos es hallar la parametrización natural. O sea, describir la misma curva, pero ahora el parámetro me tiene que decir la distancia recorrida. ¿Sí? El parámetro es la distancia recorrida. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, la idea es hacer todo lo que explicamos recién. Es decir, bueno, tenemos que calcular, ¿sí?, de alguna manera tenemos que hacer aparecer esta distancia recorrida. ¿Cómo? Bueno, con la función longitud de arco. ¿Sí? En la función longitud de arco necesitamos calcular el módulo de R' de T. Bueno, en este caso ya lo calculamos antes, ¿no? El módulo de R' de T para esta curva era raíz de 2 coseno hiperbólico de T. Esto lo calculamos antes, ¿sí? En el ejercicio anterior lo hicimos. Había que hacer la derivada de todas estas componentes, después calcular el módulo, que aparecía la raíz de el seno hiperbólico al cuadrado más 2, ¿sí? Y después eso lo reemplazamos con la identidad, el coseno hiperbólico quedaba. Entonces, la función longitud de arco, S de T, va a ser la integral de 0 hasta T, la variable, de el R' de U diferencial de U, ¿sí? El módulo R' de U diferencial de U. Entonces, con el coseno hiperbólico de U diferencial de U. Esto nos queda raíz de 2 seno hiperbólico de T. ¿Sí? Ahora entonces nos quedó una función. Nos da fíjense, entonces acá que tenemos, acá está la relación entre S y T, justamente, es a través de la función longitud de arco. ¿Sí? Entonces tenemos la función inversa, ¿sí? Esto es el S de T, y si de acá despejamos el T en función del S, es la función inversa. ¿Sí? Entonces no se preocupen de eso. ¿Qué es la función inversa? Bueno, es despejar la otra variable en función de la otra. ¿Sí? Entonces ahora despejamos el T en función del S. ¿Sí? El T en función de esto que está acá era lo que habíamos llamado el T de grande de S. ¿Sí? Es despejar una variable con respecto a otra. Entonces, hallamos la función longitud de arco, despejamos la variable T, ¿para qué? Y para ir a reemplazarla, ¿sí? Hacer la composición de funciones. O sea, hacer el R estrella de S es acá donde dice T, lo reemplazamos por toda esta porquería. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar que el R estrella de S es todo esto. La raíz de 2 coseno hiperbólico de el arcoseno hiperbólico de S raíz de 2 y después en T y T nos queda esto, arcoseno. ¿Y ahora qué es esto? Bueno, esta es la parametrización de la curva, pero ahora en el parámetro S. ¿Y con esto alcanza para definir la parametrización? No, todavía falta decir los límites del parámetro, ¿sí? No son 0 y logaritmo natural de 2. Los límites de 0 y logaritmo natural de 2 eran para T. ¿Entre qué se mueve S? ¿De dónde lo podemos sacar?
¿Quién me dice los límites de S? De A a B. No, ¿qué es A y B? ¿Qué es A y Lo B? podés despejar de la igualdad esa que te quedó t igual al coseno de s sobre raíz de 2. Sabes que t va a ser 0 o el logaritmo natural. A ver, yo quiero los límites de S. A ver, díganme el límite, el más fácil, a ver, el más chico. Sí, sería evaluarlo, ¿no? Sería evaluar en ¿Evaluar de qué? t los extremos de t para obtener Bien, s. entonces, ¿qué es S? S es la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, claro, evaluar. Acá, S, ¿sí? Hay que reemplazar por los valores de t. Es la distancia recorrida. En 0 nos tiene que dar 0, obviamente, ¿sí? Era la integral de 0 hasta 0. En 0, ¿sí? Esta es la distancia recorrida. Siempre el S va a ser desde 0. ¿Hasta qué valor? Hasta la distancia total. ¿Y esa qué era? ¿Qué era? Bueno, cuando S valga, ¿sí? Acá el t valga logaritmo natural de 2. ¿Sí? O sea que va a ser la raíz de 2 del seno hiperbólico del logaritmo natural de 2, que es el que calculamos antes, la distancia total. ¿Sí? Es el que hicimos en la hoja anterior, ¿sí? Que nos daba 3/4 de raíz de 2. ¿Sí? O sea que el S va desde 0 a 3/4 de raíz de 2. La distancia recorrida. O sea que acá tenemos la parametrización de la curva, donde el parámetro es directamente la distancia recorrida. Va desde 0, no recorrimos nada, hasta la distancia total, recorrimos toda la curva. ¿Sí? Y bueno, en este caso quedó una porquería la función, pero es lo que nos queda. ¿Sí? Esto va a ser importante entonces, la que se viene ahora, la otra cuando definamos la integral de límite. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? El objetivo de hoy entonces es aprender, practicar, entrenar a parametrizar las curvas, ¿sí? Y hacer algún ejercicio de esto de parametrización natural. En realidad, ¿sí? Ya lo vamos a, se los voy a dar un spoiler, ¿sí? Se los voy diciendo, no la vamos a utilizar la parametrización natural, ¿sí? En realidad es como para poder definirla, pero después vamos a ver que no lo vamos a necesitar hacer todo esto con cosas complicadísimas, ¿sí? Pero es para poder darle el sentido.